Bien, pues vamos ahora a pasar a la lectura y al mensaje de la palabra en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos del 15 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con el mensaje de hoy, pues, ya llegamos al final de la serie de Gálatas. Es el último mensaje, como vemos, los últimos versículos, y coincide también con el último domingo, con el domingo del año, que hoy, este año, pues es el día 24, conocida como la Nochebuena. Ya sabemos, pues, las dificultades tremendas que hemos tenido para aparcar, ¿no? Porque está todo el mundo de compras, ¿no? La noche de Nochebuena. Bien. Bueno, pues nos ha llevado entonces la mayor parte de este año 2017. Ya el próximo mensaje, Dios mediante, el primero de este año, ya vamos a estar considerando otras cosas en la palabra de Dios, y espero, pues, que esta carta de Gálatas, pues, haya servido durante todos estos meses para conocer mejor el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sobre todo es, digamos, la importancia de la carta a los Gálatas es, sobre todo, la corrección de distintos errores en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el error judaizante, o otras versiones del mismo serían legalismos que ensombrecen la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de pura gracia, la salvación, la justificación por la fe sola. Y bien, pues espero que nos haya servido a todos en este sentido, y no solamente, pues, para conocerlo mejor de una manera teórica o de una manera doctrinal, sino también para vivirlo, que es lo principal también. Y pues al verlo semana tras semana de una manera detallada, como lo hemos visto, es la mejor manera para conocerlo de una manera en profundidad, no solamente Gálatas, sino de cualquier libro de la Biblia. Sabemos que es la manera como habitualmente, pues, seguimos, ¿no?, los estudios en la Iglesia. Y bien, pues es la mejor manera, como digo, para conocerlo de una manera, pues, a fondo. Y bueno, si hay alguna pega, se puede decir así, algún único problema de seguirlo, los estudios de esta manera, pues, tan detallada, es que al final, pues sí, has mirado las cosas muy en detalle, pero que te puede faltar a lo mejor la visión de conjunto. Te puedes faltar la visión en general, ¿no?, de la carta, por lo cual creo que es bueno que comencemos ahora viendo, pues, esto mismo, intentar ver una visión general de la carta, que, como hemos dicho, ya sabemos, ¿no?, que el origen, el motivo, la causa fue, pues, ese problema que se dio, pues, acerca de aquellos que venían predicando la circuncisión a creyentes de origen no judío, gentil, diciendo que era necesario, pues, circuncidarse para ser salvo. Es el mismo problema que leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que daría lugar al primer concilio de la Iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 15, y ahí vemos cómo se resolvió. Pero vemos que aquí se dio en las iglesias de Galacia, norte de Turquía, y bueno, pues
el apóstol Pablo, después de enterarse de este problema, comienza esta carta con toda la fuerza, declarando los primeros versículos, en el primer capítulo, ese anatema contra todos aquellos que anunciasen otro evangelio, un evangelio diferente. El capítulo, pues, vemos que él entonces estaba invocando y ejerciendo la autoridad de apóstol, autoridad apostólica. Por lo tanto, a partir de ahí, en el capítulo primero, él iba a estar explicando, el apóstol Pablo, su autoridad como apóstol, que él la recibió directamente del Señor Jesucristo, no de parte de hombre. Y así pues continuaría también en el capítulo 2, la primera mitad del capítulo, e incluso pues viendo que él no lo había recibido de otros apóstoles, porque de hecho incluso él estuvo corrigiendo y exhortando públicamente a Pedro el apóstol, que en un momento de debilidad se apartaba de los creyentes de origen pagano o gentil, cuando estaba con otros creyentes de origen judío. Entonces, de esa manera, dando la impresión que todavía estaba en pie el muro de separación entre judíos y gentiles, como si no fuesen los gentiles que creían en el Señor Jesucristo hermanos en la fe de los judíos que creían en el Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículos 15 y 16, nos encontramos con lo que podemos decir el corazón de la carta, cuando dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y esto, decimos, por tanto, es muy bien, se puede considerar muy bien el corazón de toda la carta, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Las obras de la ley, que nos acordamos, no se tratan, como a veces se suele decir en algunos lugares por algunas personas, no se trata de las ceremonias del Antiguo Testamento. Esas no son las obras de la ley, sino la obediencia a la ley, y sobre todo con el propósito de querer ser justificado por esa obediencia. De esa manera, por lo tanto, como si fuera un nuevo pacto de obras, como el que tuvo el hombre en Edén, ¿no? Pues a través de Adán. Pero eso ya es imposible, porque él, tras caer en pecado, es imposible que el hombre pueda volver a otra vez estar en pie delante de Dios por su obediencia. Entonces, eso es lo que él está tratando, el apóstol Pablo. Este es el corazón, el mensaje fundamental de la carta, que no es por las obras de la ley, es por la fe en el Señor Jesucristo. No es por la ley, es por el Evangelio. Y entonces vemos que Pablo también responde con el corazón, digamos, de la experiencia cristiana en el Evangelio. En el capítulo 2, el versículo 19 y 20, yo por la ley estoy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El corazón, por lo tanto, del Evangelio, vemos la centralidad de la cruz para el cristiano, en la vida del cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Bien, el capítulo 3 es una parte muy doctrinal, juntamente con el capítulo 4, una parte muy doctrinal, en el cual Pablo está abordando, para probar todo esto por medio de las Escrituras, la persona, la figura de Abraham. Vemos que Abraham, que era el que invocaban los judaizantes, Pablo les está negando, no,
la figura de Abraham no es vuestra, por así decirlo, no prueba lo que vosotros estáis diciendo. ¿Por qué? Pues porque él mismo fue justificado por la fe, como leemos en capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia, por lo tanto fue justificado por la fe. Y todos los creyentes de origen, por lo tanto, gentil, que creen en el Señor Jesucristo, han sido igualmente justificados por la fe como Abraham, y por lo tanto Abraham es el padre espiritual de ellos, y los creyentes no judíos que creen en el Señor Jesucristo son hijos de Abraham. Así acaba este capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia o simiente o hijos de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Capítulo 4, pues, continúa hablando de esta parte doctrinal. Sobre todo está hablando de la relación del creyente con la ley. Hemos visto en el capítulo 2, dice que yo por la ley soy muerto a la ley, y lo desarrolla en el capítulo 4, sobre todo pues con esta alegoría entre Agar y Sara, que ocupa la última mitad del capítulo 4, para probar que ya el creyente está muerto a la ley, es decir, que ya no tiene que buscar, por supuesto, la justificación por medio de la ley, pero tampoco está ya el creyente bajo la condenación de la ley. Ya ha sido liberado, ya ha sido libertado por Cristo. Ya no está, por tanto, bajo esa condenación y es esclavo, sino que ahora ha recibido la libertad de los hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y en el capítulo 5 y capítulo 6 es, podemos decir, la parte práctica que tiene que ver con la vida creyente. La libertad con la que el creyente ha sido liberado no es para vivir como quiera, no es para vivir en la carne. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 5, y pues es sobre todo lo que él desarrolla acerca de la carne y el espíritu. No ha de andar según la carne y para la carne, sino para el espíritu. No tiene que mostrar en su vida las obras de la carne, sino el fruto del espíritu. Y en el capítulo 6, sobre todo, son instrucciones prácticas de cómo los cristianos han de vivir en el espíritu, en comunidad. Por lo tanto, no mostrando esas guerras fratricidas, riñas, disputas, envidias, que son las obras de la carne, sino si están dando las instrucciones prácticas, por ejemplo, de cómo proceder si se descubre a un hermano que está pecando, cómo se tiene que proceder con él, o que se tiene que hacer el bien unos a otros, o el cuidado que se tiene que hacer a los maestros, diciendo pues y concluyendo con ese principio general: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así pues ha de ser que hemos de estar sembrando en el espíritu para cosechar, sembrar y segar la vida eterna. Bien, pues llegamos entonces, decimos, a la conclusión, al punto final de esta carta, en estos versículos. Y en estos versículos que encontramos, pues primeramente vemos en el versículo 15 esta declaración fundamental de Pablo, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Esta declaración, que se puede leer juntamente con lo que vimos en el capítulo 5 y versículo 6, muy parecido en la forma: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús. La cuestión es estar en Cristo Jesús. Y si uno está en Cristo Jesús, ni la incircuncisión ni la circuncisión vale algo. No es lo que importa, no es lo que prevalece. Aquí en 6.15 está hablando de la nueva criatura. Tal vez estamos acostumbrados a lo que dice como lo presenta la Reina Valera del 60. Ahí es la nueva creación. Bueno, pues la palabra griega en el original puede significar o puede ser traducida de igual manera como criatura o como creación.
Entonces, si se está hablando como creación, pues más bien se está refiriendo al proceso de ser renovado, mientras que si es la criatura, al resultado, la nueva criatura. ¿La nueva criatura quién es? Está hablando de las personas, de los hombres. La nueva criatura es alguien que ha nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, como dice el Evangelio capítulo 1, el Evangelio de Juan, aquel que ha recibido a Cristo por la fe. O, como dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, aquel que nace del Espíritu, que nace de lo alto. Eso es una obra de la gracia de Dios. Eso es una obra del Espíritu Santo, de la gracia de Dios libre y de la gracia de Dios soberana, es decir, que no es como respuesta a los méritos de los hombres, sino que el Señor hace esa obra, pues de manera libre y soberana. Oyes el viento, ¿no? Como dice en Juan capítulo 3, pero no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es una nueva criatura, como resultado de la obra de la gracia de Dios en él. Pues esta nueva criatura, vemos en el capítulo 5 y 6, es aquel que obra, aquel que actúa por el amor. Ese es el móvil de su vida, de sus acciones, de su comportamiento, que está movido por el amor a Dios y también el amor al prójimo. Y ese es el resumen de toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, mente y fuerzas. Amarás al prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de la primera tabla, los mandamientos de la segunda tabla se cumplen, por lo tanto, no para ganarnos nuestra cómo estar delante de Dios, sino por el amor, y el amor es el fruto, es el resultado de la fe. Es el fruto de la fe. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Lo amamos porque hemos creído en su amor. Lo amamos porque hemos recibido su amor en Jesucristo. Es, por lo tanto, el amor, fruto y resultado de la fe. Bien, por lo tanto, el que anda, entonces, en el Espíritu, el que anda por el Espíritu, ¿no? El que ha nacido de nuevo, la nueva criatura, por lo tanto, vemos, es lo contrario de la carne. La carne es egoísta, la carne solamente piensa en sí mismo. Y por lo tanto, lo que tiene como resultado es todo tipo de peleas, disputas, envidias, homicidios, etcétera, etcétera, como vimos en el capítulo 5. Sin embargo, el que es nacido del Espíritu, por lo tanto, tiene como fruto, resultado, el amor y toda clase de buenas obras. Bien, entonces vemos que de nada sirve decir, mira, yo soy judío de nacimiento. Yo soy, descendiente de Abraham según la carne. Yo soy, judío de pura cepa. Yo he recibido la circuncisión, como todos mis ancestros hasta Abraham. Si uno no es una nueva criatura, si uno no ha nacido de nuevo, si uno no anda en el Espíritu, si uno no tiene los frutos del Espíritu en su vida, de nada sirve. Que sea judío, no puede nada. Lo que dice aquí, dice no vale nada, en el capítulo 6, versículo 15. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión no vale. Literalmente es poder, es el verbo poder. Es que no tiene ningún poder, no tiene ninguna fuerza, no va a conseguir nada delante de Dios. Él ser circuncidado. ¿Cómo no serlo igual? Y por lo tanto, y por supuesto también lo que está diciendo aquí acerca de los judíos es perfectamente también transportable. Se puede hablar ahora también de los miembros del pueblo de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento, del Evangelio. Porque ¿de qué sirve decir, mira, yo soy cristiano, o yo soy evangélico, o que yo soy protestante, y que incluso yo sea protestante de pura cepa, y ya mis padres en el siglo XIX, o mis antepasados ya en el siglo XIX eran creyentes y evangélicos aquí en España, y le tiraban piedras y decían esto y lo otro,
y pues yo tengo 8 apellidos evangélicos o 32 hasta los tiempos de Lutero y de Calvino, si queréis. ¿De qué sirve todo esto? He sido yo corriendo, bautizado al 8º día, para que no se me pasase pues la primera semana sin estar bautizado. ¿De qué sirve todo esto? Si uno anda en la carne, si uno pues no ha nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve todo eso? No sirve de nada. Con lo cual, esto es un recordatorio solemne de la palabra de Dios, a que no nos gloriemos en nada nuestro. No nos gloriemos sobre todo en el cristianismo, pero visto solamente de la carcasa, de lo exterior. Si el cristianismo no es una realidad en nuestro interior, si no es una realidad en nuestra vida, no nos sirve de nada. No conseguimos con ello nada. Nos es vano. Y para ello, por lo tanto, es todo esto el fruto de la fe. La fe en el Señor Jesucristo, en su persona y en su obra. Y esto es, por lo tanto, lo primero que dice en este versículo 15. Y a continuación, pues vemos, a continuación de este principio del versículo 15, está seguido, pues, por esta bendición, porque es una bendición del versículo 16. Dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Como decimos, pues, esto se trata de una bendición muy parecida también en la forma a la que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 24. Gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Allí es, por lo tanto, una bendición a todos los cristianos, a los verdaderos cristianos, no solamente en nombre, ¿no? Pero que no es una realidad en su vida, sino pues aquellos que verdaderamente siguen esta regla de la nueva criatura. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos. Gracia y paz. Paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. En esta vez vemos el orden invertido. Bien, pues aquí está hablando de, como vemos, regla. Regla, podríamos hablar de una vara de medir, pero no para medir distancias, sino con el objetivo de determinar la verdad de la palabra de Dios. Regla para determinar la verdad de la palabra de Dios. Y está refiriéndose al versículo 15. Esa es la regla. La importancia de la nueva criatura. Bien, pues aquí está hablando también de los que andan. Este verbo andar, ya sabemos, es un sinónimo de vida, de comportamiento. Es el mismo que encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 21 y versículo 24. Hechos 21-24. Dice, está hablando del voto a hacer por el apóstol Pablo. Dice: toma y purifícate con ellos y paga tus gastos para que rasuren sus cabezas y todos entiendan que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. O también en Romanos capítulo 4 y versículo 12. Romanos 4:12, cuando dice: y Padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de fe que nuestro padre Abraham, que tuvo nuestro padre Abraham, siendo aún incircunciso. O también en el capítulo 5 de Gálatas, yendo aquí a Gálatas en el capítulo 5 y versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O en Filipenses, ya por último, capítulo 3, versículo 16. Pero en aquello que hemos llegado, andemos según la misma regla, sintamos lo mismo. Entonces vemos, es un sinónimo de vida, de comportamiento, de conducirnos como creyentes. ¿Quiénes son entonces
por una parte, sí, los que siguen conforme a esta regla que hemos visto, pero ¿quiénes son? La segunda frase, ya al final del versículo, sobre el Israel de Dios. ¿A quién se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? ¿Se está refiriendo al Israel en la carne? ¿O se está refiriendo a los judíos que han creído? ¿Son solamente entonces ellos el verdadero Israel? ¿O se está refiriendo a todos los verdaderos creyentes, tanto judíos como gentiles? Bien, pues esta es una cuestión importante, ¿no? Una cuestión importante porque hoy en día, pues podemos decir que la mayoría de los evangélicos, sí, todavía, pues tienden una creencia acerca del Israel nacional o del Israel étnico, podemos decir, ¿no? De la raza judía, pero raza judía tiene una muy mala connotación hablar de raza judía, pero por lo menos el nacional, el Israel nacional, el Israel étnico, aquellos que son judíos de nacimiento pero que no son creyentes en el Señor Jesucristo, como que verdaderamente es el pueblo de Dios. Es el dispensacionalismo, ¿no? La corriente teológica que ya conocemos, ¿no? A lo largo de los años, el dispensacionalismo, que defienden la visión de que el verdadero pueblo de Dios es Israel. La iglesia es algo de los gentiles, es el paréntesis, ¿verdad? Es un paréntesis, ellos hablan del paréntesis de la iglesia, pero que Dios tiene grandes propósitos para ellos en el milenio, ¿no? El cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, incluido pues la construcción del templo en Jerusalén, con Jesucristo reinando además. Algo pues bastante increíble de cómo se puede llegar a sostener ambas cosas al mismo tiempo. Hemos visto también en las últimas semanas pues también el revuelo que ha habido con el reconocimiento del presidente de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, entonces a Jerusalén como la capital de Israel como nación, ¿no? Entonces vemos aquí hay una gran corriente, ya no simpatía, sino bueno, como esto ha sido pues también pues quiere decir pues celebrado por muchos creyentes evangélicos como algo acorde, como el cumplimiento de las profecías de Dios al Israel nacional, al Israel étnico. Incluso muchos que se presentan a sí mismos como reformados, pues también consideran esto acerca de Israel. Y pues ellos pues también reaccionan de una manera muy desaforada y a veces pues muy fuerte contra todos aquellos que hablen pues de que el Israel en el Nuevo Testamento, el verdadero Israel, no es el Israel nacional, sino es el Israel espiritual, los descendientes de Abraham, es decir, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Sí, parece difícil creer, pero también reaccionan pues de una manera muy fuerte. Si algún, por ejemplo, joven estudiante pues osa escribir algún artículo acerca, por ejemplo, de Romanos 11:26, cuando dice todo Israel será salvo, pues la visión reformada de Calvino, de otros reformadores, de que todo Israel ahí se está refiriendo no al Israel nacional, sino al Israel espiritual, el verdadero Israel, los verdaderos descendientes de Abraham, los creyentes del Señor Jesucristo. Bien, pues esto es lo que en realidad enseña el Nuevo Testamento. Porque en Romanos capítulo 9, versículo 6, tenemos este principio que gracias a Dios está tan claramente expresado ahora en la revisión de nuestra Biblia, en Romanos 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son Israel.
No todos los que son físicamente de Israel son el verdadero Israel. Bien, pues leemos en Efesios capítulo 2 y versículo 16: mediante la cruz reconciliar a ambos, a los judíos y a los gentiles, en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces vemos que los creyentes judíos y los creyentes gentiles ahora son un mismo pueblo, un mismo cuerpo. Como también pues vemos en el versículo 19, ya no sois, y está hablando a los creyentes de origen gentil, pagano, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la misma familia, de la familia de Dios, del mismo cuerpo, de la misma familia, de la misma iglesia. Bien, pues, y esto hasta llegar aquí a Gálatas, primeramente en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Fijemos lo que dice ahí. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esos son la verdadera circuncisión. La circuncisión espiritual. La circuncisión carnal, sin eso no es nada. O lo que hemos leído en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham sois, herederos conforme a su promesa. Descendencia, hijos de Abraham. Bien, pues hasta llegar a esta regla, que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura, sea uno de origen judío o uno de origen gentil. Bien, pues si aquí está hablando de un futuro, pues del Israel nacional, por el hecho de ser Israel nacional, se está contradiciendo todo lo que hemos visto. Realmente lo que nos enseña la Escritura es que los creyentes en el Nuevo Testamento, sean de origen judío o sean de origen gentil, pero aquellos que creen en el Señor Jesucristo, esos son la verdadera circuncisión, eso es el verdadero Israel. Y aquellos que descienden de Israel, pero no creen en el Señor Jesucristo, pues son carnalmente de Israel, pero no son Israel. No es el verdadero Israel. Por tanto, como dice aquí, no es el Israel de Dios. Porque Dios solamente tiene un Israel, un pueblo, el pueblo suyo. Por lo tanto, vemos que esa era la cuestión. Esa era la cuestión. Esa era verdaderamente el punto en disputa. Esa era la herejía que se estaba introduciendo en las iglesias de Galacia, que estaba en pie todavía la separación y que los creyentes de origen pagano, por lo tanto, para hacerse del mismo pueblo, se tenían que hacer del mismo pueblo, sí, pero carnalmente, por medio de la circuncisión, como que, bueno, pues la fe en el Señor Jesucristo no basta, tienes que hacerte, entre comillas, judío, carnal, te tienes que hacer prosélito, ¿verdad?, para ser como de la nación judía. Bien, pues fijémonos, ¿no?, que esto es algo realmente a tener en cuenta. Aquí está hablando los que andan conforme a esta regla, los que pues viven conforme a la nueva criatura. Incluso esta expresión, los que andan conforme a esta regla, podría estar refiriéndose aquí el apóstol Pablo a los maestros que enseñan conforme a esta regla, de la misma manera que leemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 18, porque muchos andan por ahí. No es el mismo verbo, es un sinónimo, pero es la misma idea. Muchos andan por ahí, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de falsos maestros. Por lo tanto, aquí cuando dice aquí, andan conforme a esta regla, creo que se está haciendo aquí a una referencia a los maestros que enseñan conforme a esta regla de la nueva criatura, paz y misericordia a ellos y sobre el Israel de Dios, todo el verdadero pueblo de Dios, de creyentes en el Señor Jesucristo,
ya sean creyentes de origen judío o creyentes de origen gentil. Entonces vemos que el mundo reformado en parte pues ha sido también seducido mucho en el siglo XX por teorías en cuanto al endurecimiento de corazón de Israel, como que Dios tiene un plan para el pueblo de Israel en su endurecimiento, sin que salga el endurecimiento. El endurecimiento del pueblo de Dios es su manera de ser salvo. Es son unas ideas que lo oyes, lo lees escrito y dices, qué interesante, qué llamativo, qué intelectual, qué profundo, pero en realidad qué poco tiene que ver con lo que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento. El Israel de Dios es el pueblo de Dios. El Israel de Dios es la Iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo. Es la compañía de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Ellos son, por tanto, los herederos de las promesas de Dios, como hemos visto en Gálatas 3:29. Son aquellos que son la nueva criatura, son nacidos de nuevo, y eso es lo único que vale delante de Dios. Y seas quien seas, te llames como te llames, tengas el cargo que ocupes, si no dices esto, estás engañando. Primero estás engañado tú mismo y estás engañando a otros. Bien, pues vemos ahora las palabras finales en conclusión que dice el apóstol en el versículo 17. De aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué frase? Nadie me moleste de aquí en adelante. Llama la atención, nos puede resultar hasta un poco enigmática. ¿Por qué dice, pues nadie me moleste? ¿Qué es el sentido de esta frase? ¿O qué es el significado de la palabra, marcas del Señor Jesús? Literalmente, estigmas, ¿no? Y sabemos que hay gente que siempre dice, mira, tengo estigmas, ¿no? Y está brotando, ¿no? La sangre de mi mano, ¿no? Siempre hay noticias en este sentido. No es sin duda este sentido, sino que las marcas se está refiriendo a las heridas, a las marcas en su cuerpo de haber servido al Señor, de ser apóstol del Señor Jesucristo, como leemos en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 23 al 28. ¿Son ellos ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Hablo yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos 1. 5. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros a los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bien, pues él tiene, el apóstol Pablo, estas marcas, estos azotes, estas lapidaciones. Evidentemente, le dejó alguna que otra herida y algunas que otras cicatrices. Y esas son, por lo tanto, las marcas de su apostolado. Las marcas de que él está anunciando el evangelio de la cruz. Los que falsos maestros, como vimos en el capítulo 5, ellos no predican la cruz para no ser perseguidos por la cruz. En el capítulo 5, versículo 11 dice, yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso,
es quitado la cruz de Cristo. Entonces ellos pues estaban predicando de esas teorías o esos mensajes para evitar el escándalo de la cruz, para evitar persecución, para evitar problemas. Y Pablo dice, mira, pues estas son mis marcas de que verdaderamente estoy anunciando correctamente y verdaderamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Los azotes, las molestias, las heridas en mi cuerpo y aún en mi interior. Y por si fuera poco, dice, las preocupaciones por todos los creyentes, las preocupaciones por todas las iglesias. Pues por lo tanto dice que a partir de ahora nadie me cause molestias, nadie me moleste más. Bien, pues muy apropiadamente aquí Calvino estaba diciendo en su comentario que está hablando aquí de su autoridad apostólica. No me molestéis más, yo llevo mis marcas, yo soy verdadero apóstol. ¿Lo veis? ¿Veis mis heridas? Soy verdadero apóstol. No me molestéis más en esto. Es decir, que está diciéndoles que mirad entonces a mis marcas de mi sufrimiento por Cristo y por su Evangelio. Los falsos maestros que viven a sus anchas, que viven en el mundo, que son bien recibidos por todos, ellos no saben lo que es estar en estrecho. Ellos no saben lo que es estar en debilidad. Ellos no saben lo que es ser apedreados o estar rechazados. Ellos no saben lo que es la cruz. Ellos no saben lo que es estar crucificado al mundo y tener el mundo crucificado. Ellos no saben todas estas cosas. Ellos pues han rechazado todas estas cosas. Ellos han fascinado a los creyentes, los fascinan y ellos hablan lo que halagan a la carne. Pero yo como apóstol, con las marcas de mi apostolado, os digo que no vuelva a escuchar de vosotros en cuanto a este punto. No vuelva a escuchar de vosotros que vosotros estáis siguiendo una enseñanza equivocada en cuanto al Evangelio, que estáis siguiendo un Evangelio diferente, que estáis siendo fascinados, embaucados o como queráis decirlo por gente que está pues pervertiendo el Evangelio y la palabra de Dios. No prestéis oído a todos aquellos que os vengan con nuevas enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Recibid más bien la enseñanza de la palabra de Dios. Recibid el Evangelio de siempre. Recibid el Evangelio, el único que Dios ha dado a los hombres, que ha sido transmitido por los apóstoles, la palabra de Dios, acerca de cómo ser, por tanto, justificados delante de Dios, que es simplemente por Cristo, por la gracia y por medio de la fe en Él. Sed enseñados por la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, y no hagáis caso a todos aquellos que os quieran despistar y hacer desviar de este Evangelio. Por lo tanto, pues que así sea. Que el Señor nos ayude verdaderamente a nosotros a mantenernos fieles y firmes hasta el fin en este Evangelio, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, andando según la carne, no según la carne, sino según la regla de la nueva criatura, andando en el Espíritu y pues mostrando esas obras que son resultado del amor a Él, a Dios, a Cristo. Pues que así sea, hermanos, que el Señor pues bendiga siempre su santa palabra en nuestras vidas. Amén.